Ya. Hola a todos, mi nombre es Ignacia Araya y voy a comenzar haciendo la clase de biología correspondiente a ciencias para la preparación de la prueba de transición. Vamos a partir con la clase de biomoléculas, que es la clase número 1 de la parte de biología, ¿cierto? Porque la prueba consta en biología, química, física y la parte de mención. Cualquier duda que tengan sobre esta clase la pueden hacer por medio de Discord en el foro de biología, en la parte de biología, sino también por WhatsApp, el grupo que creamos. Les recomiendo ir tomando nota o haciendo como un resumen de esto para luego tenerlo de forma más ordenada. También cualquier cosa que no entiendan la anotan y luego me la hacen llegar, ¿ya? Bueno, vamos a partir con las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas prescindibles para la vida, ¿ya? Las que van a estar encargadas de hacer todos estos procesos vitales para el organismo. Vamos a tener que las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas vamos a relacionarlas con presencia de carbono, ¿ya? Van a tener carbono en su estructura. Vamos a tener dentro de la orgánica los glúcidos o llamados hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. En las biomoléculas inorgánicas tenemos el agua, los gases como son el oxígeno, el CO2 y las sales minerales. En compuestos inorgánicos dijimos que teníamos el agua y las sales minerales, ¿ya? El agua es un compuesto que se forma a partir de la unión de enlaces covalentes de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿ya? La forma molecular es el H2O. H2 porque tiene dos moléculas de hidrógeno y O porque tiene una sola. Es una molécula muy estable, ¿ya? Es dipolar porque posee una parte que va a ser electronegativa que corresponde al oxígeno y otra electropositiva que corresponde a los hidrógenos, ¿ya? Estas uniones son covalentes. El agua se representa por la fórmula H2O, ¿cierto? Como les dije. Cada una de estas moléculas va a formar puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula, ¿ya? Entonces vamos a tener H2O, 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 todas unidas por puentes de hidrógeno, ¿ya? Los átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 105 grados respecto al átomo del oxígeno, ¿ya? Eso le va a conferir características muy importantes al agua. También es importante destacar que la molécula del agua es el compuesto más abundante en los seres humanos. Tenemos alrededor de un 65 o 95% de nuestra masa va a corresponder al agua. Este porcentaje va a variar dependiendo el metabolismo de cada organismo, ¿ya? Vamos a tener importantes propiedades del agua. Vamos a tener, por ejemplo, que el agua posee una fuerte polaridad. ¿Qué significa que tenga una fuerte polaridad? Como habíamos dicho, tenemos una parte negativa, ¿cierto? Y positiva en los hidrógenos. Las moléculas polares de agua van a atraer a los iones y otros compuestos polares haciendo que se disocien. O sea que el agua va a poder disociar los distintos compuestos. Esto se va a traducir en que el agua va a permitir disolver distintos compuestos. Por eso vamos a conocer al agua como un disolvente universal, ¿ya? Va a ser un buen beneficio en nuestro cuerpo porque va a poder disolver en las células muchos tipos de moléculas y eso va a permitir una gran variedad de reacciones químicas y transportes de sustancias, ¿ya? Por eso es tan importante la gran cantidad de agua en nuestro cuerpo. También vamos a tener que el agua presenta un elevado calor específico. ¿Qué significa eso?
significa que el agua puede absorber mucha cantidad de calor, mientras que su temperatura solamente va a ascender un poquito, ¿ya? O sea, eso se traduce en nuestro cuerpo, que nosotros tenemos mucha agua, ¿cierto? Independiente que haya mucho, mucho, mucho calor afuera o mucho, mucho, mucho frío, nuestra temperatura corporal no va a cambiar drásticamente por eso, ¿cierto? Porque el agua le va a permitir esa propiedad tan importante, ¿ya? También vamos a tener un alto calor de vaporización. ¿Qué significa eso? Significa que el agua va a tener la propiedad de absorber mucho calor cuando cambia del estado líquido a gaseoso. Por lo tanto, para que una molécula se escape, por decir así, de las que están adyacentes, se tiene que romper la unión entre ellas. Y para romper los puentes de hidrógeno se necesita mucha energía, ¿ya? Entonces podemos traducir eso en que la evaporación del agua por la sudoración en nuestro cuerpo lo va a enfriar, ¿cierto? Y esta propiedad se utiliza como un mecanismo de regulación térmica, ¿ya? O sea que la propiedad del alto calor de vaporización lo vamos a utilizar en nuestro cuerpo como una regulación térmica, ¿ya? También vamos a tener fuerza de cohesión, ¿ya? Las moléculas acá en este vaso las podemos ver que están tan unidas, o sea que la cohesión es la tendencia de las moléculas de agua al estar así como súper unidas entre ellas, ¿ya? Esta característica va a hacer que este líquido sea prácticamente incompresible, ¿ya? Entonces, esa va a ser la fuerza de cohesión, ¿ya? Que esta tensión como de las moléculas va a hacer que este líquido sea incompresible. Y esto es dado por los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Que los puentes de hidrógeno es la unión entre estas moléculas, ¿ya? Vamos a tener también estados del agua. La propiedad del agua que nos va a permitir que el agua la tengamos en sólido, gaseoso o líquido. Esto va a depender de qué tan juntas o separadas estén las moléculas, ¿ya? Como podemos ver en esta imagen. Luego, como otras biomoléculas inorgánicas, tenemos las sales minerales. Las sales minerales están en todos los sistemas vivos, en todos los organismos. Las vamos a encontrar disueltas en agua que van a estar formando electrolitos, ¿ya? Por ejemplo, el caso del sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato, el fosfato. Estos van a ser iones que van a participar en distintas reacciones químicas, ¿ya? Estas reacciones químicas tienen un rol fundamental en las funciones reguladoras del organismo. O sea, como el control del pH, la contracción muscular, la transmisión del impulso, el mantenimiento del equilibrio hidrosalino, ¿ya? O sea que estas pequeñas sales minerales disueltas en agua van a permitir distintas regulaciones en el organismo, ¿ya? Vamos a tener también otras sales que se van a encontrar precipitadas, formando de este modo estructuras sólidas y rígidas. Ya no las vamos a tener en medio acuoso, las vamos a tener sólidas y rígidas. Por ejemplo, el calcio. El calcio que al precipitar sobre una matriz de proteínas fibrosas van a estar formando los huesos, ¿ya? En esa formación estructural. También vamos a tener algunas sales combinadas, o sea, algunos iónicos inorgánicos se van a encontrar formando parte de moléculas orgánicas, ¿ya? Como el hierro en la molécula de hemoglobina y el magnesio en la clorofila. Esos son algunos ejemplos de sales minerales combinadas, ¿ya? Luego vamos a tener los compuestos orgánicos. Vamos a partir por los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen que acordarse de carbohidratos CHO, ¿ya? Carbohidratos, o sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se van a clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y esto según su complejidad, ¿ya?
Los monosacáridos son los hidratos de carbono más sencillos. Químicamente van a estar constituidos por una sola cadena de polialcoholes, o sea, muchos alcoholes con su grupo aldehído o cetonas, y por eso no se pueden descomponer, ¿ya? O sea que vamos a tener, de monosacáridos vamos a tener la ribosa, la desoxirribosa, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Entonces podemos ver acá todos estos tipos que tienen en común que están constituidos por solamente una cadena de polialcoholes, ¿ya? Una cadena de polialcoholes, como se puede ver, con un grupo aldehído o cetona, ¿ya? Cada uno con su grupo de aldehído o cetona. Estos van a ser entonces los monosacáridos, ¿ya? Vamos a tener la ribosa, que va a ser el principal precursor del ARN, que es esta de acá, la ribosa. La desoxirribosa va a ser el precursor del ADN. Ambas se van a encontrar en el citoplasma y en el núcleo, ¿ya? También vamos a tener la glucosa, la famosa glucosa, que está constituida por una hexosa, ¿ya? O sea, 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena de 6. La glucosa es una fuente de energía estructural, ¿ya? Luego vamos a tener la fructosa. La fructosa también es una hexosa que va a convertirse en glucosa y en fuente de energía para el espermio. Esa es su principal función. También vamos a tener la galactosa, que es esta hexosa también, que su función va a ser convertirse en una glucosa estructural, ¿ya? Luego tenemos los disacáridos. Los disacáridos son compuestos por dos unidades de monosacáridos, ¿cierto? O sea, pueden ser glucosa, glucosa, glucosa fructosa, glucosa y galactosa. Vamos a tener la maltosa, que es la unión entre una glucosa y una glucosa. Es importante decir que este enlace se llama enlace glicosídico, ¿ya? Entonces, entre unión monomérica vamos a tener, por ejemplo, unión glucosa, enlace glucosídico y una glucosa. Eso es una maltosa, ¿ya? Vamos a tener la sacarosa, que es un disacárido de glucosa más fructosa, ¿ya? Vamos a tener también la lactosa, que va a ser glucosa más galactosa. Entonces, maltosa, glucosa más glucosa. Sacarosa, glucosa más fructosa. Lactosa, glucosa más galactosa. La lactosa se va a encontrar en la leche. La sacarosa la podemos encontrar en la caña de azúcar. Y la maltosa en las semillas la podemos encontrar. Estos tres disacáridos van a ser fuentes de energía. Esa es su función, ¿ya? Es importante decir que el enlace glucosídico se va a dar entre el carbono 1 de una unidad y un alcohol de la otra unidad, ¿ya? Y una forma de unión común es el enlace alfa y beta desde la primera unidad hasta el grupo OH, alcohol, en el carbono 4 de la segunda, ¿ok? También vamos a tener polisacáridos, ¿ya? Estos polisacáridos vamos a conocerlos como almidón, por ejemplo, que van a ser mucha glucosa, o sea, va a ser un polisacárido de glucosas. El glucógeno también, que son polisacáridos de glucosa, que funciona de reserva de energía en los animales. Nosotros tenemos glucógeno como energía de reserva. El almidón en el caso de las plantas, ¿ya? Y la celulosa es un polisacárido de glucosa que va a formar parte de la pared celular vegetal. Va a otorgarle rigidez a las células y los tejidos. La podemos encontrar en la madera, ¿ya? Acá tenemos un cuadro, una tabla de resumen de todos los carbohidratos, los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos, su característica, por ejemplo, acá tenemos la función y dónde se encuentran, ¿ya? Luego pasamos a los segundos biomoléculas orgánicas, ¿cierto?
Los lípidos también van a ser CHO, pero el oxígeno en muy poca cantidad, ¿ya? Los lípidos van a constituir una familia bastante heterogénea de biomoléculas. ¿Por qué heterogénea? Porque no van a formar, no van a formar polímeros, o sea, no tienen como la unidad básica, ¿cierto? No tienen el monómero. Lo único en común que tienen van a ser la gran insolubilidad en agua, o sea, hidrofóbicas, ¿ok? Eso significa que no se pueden solubilizar en agua, ¿ya? Vamos a tener los ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos, la estructura química va a presentar un grupo carboxílico, o sea, COOH, unido a una cadena hidrocarbonada, ¿ya? Hidrocarbonada, ¿cierto? Porque tiene carbono e hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Este grupo carboxilo y esta cadena hidrocarbonada. Vamos a tener dos tipos importantes de ácidos grasos, los saturados y los insaturados, ¿ya? Los saturados no vamos a tener doble enlace en la cadena hidrocarbonada, ¿ya? Van a formar cadenas rígidas y enlaces simples, ¿cierto? La cadena recta que forman los ácidos grasos saturados va a permitir a esta molécula empaquetarse apretadamente con otras moléculas similares, ¿ya? Y los insaturados, vemos acá, por ejemplo, un doble enlace, ¿ya? Vamos a tener dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. Esto le va a permitir estas flexiones, por decirlo, y estos torcimientos que vemos acá de enlaces dobles van a impedir el empaquetamiento, ¿ya? También vamos a tener otros lípidos, como los glicéridos, triglicéridos, ¿ya? Los glicéridos van a ser lípidos constituidos por una molécula de glicerol, ¿ya? Esta que vemos acá, que es de alcohol, ¿ya? Esto es un glicerol, a la cual se le puede unir uno, imagínense que acá solamente hay un ácido graso, ¿ya? Ahí vendría siendo un monoglicérido, ya si se le unen dos sería un diglicérido y si se le unen tres, como es el caso de esta imagen, sería un triglicérido, ¿ya? Un triglicérido, como dijimos, van a ser tres ácidos grasos, como en la figura de acá, más un glicerol. Los triglicéridos los vamos a clasificar en aceites y grasas, ¿ya? Los aceites van a ser estos líquidos en temperatura ambiente. Y puesto que los ácidos grasos corresponden a insaturados de cadena corta y van a ser principalmente de origen vegetal, ¿ya? O sea, los aceites van a ser insaturados, cortos y de origen vegetal, ¿ya? En cambio, las grasas van a ser sólidas a temperatura ambiente. Y van a ser estos saturados de cadena corta, ¿ya? Principalmente de origen animal, como la carne de vacuno, por ejemplo, los aceite de oliva, aceite de girasol, todo esto vegetal. En cambio, las carnes, por ejemplo, grasas de origen animal, ¿ya? La importancia biológica de los triglicéridos. Vamos a tener que es una importante reserva energética. El caso de los osos polares que comen durante 8 meses y después hibernan. ¿Qué significa eso? Que van a guardar todo esto que comieron como una reserva energética, ¿ya? O sea, cuando no estén consumiendo nada van a tener estos triglicéridos como reserva. También tenemos que son aislante térmico. Eso es súper importante también para estos osos, para aislarlos del frío, por ejemplo. Y también es un importante amortiguador. O sea que grandes masas de tejido graso van a rodear algunos órganos. Es el caso de los riñones, ponte tú, de los mamíferos, que va a servir para protegerlos de una conmoción física, ¿ya?
Estos depósitos de grasa van a permanecer intactos aún en épocas de iniciación. Otros lípidos, vamos a tener los fosfolípidos, que son familia de los lípidos anfipáticos, que por sus propiedades físicas van a formar las membranas celulares, ¿ya? Las membranas lipídicas. La cabeza hidrofílica es atraída por el agua, que es polar, y las colas hidrofóbicas no son atraídas al agua, ¿ya? Tenemos entonces la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. Entonces vamos a tener este círculo que vemos acá va a ser el grupo fosfato, ¿ya? O sea que el fosfolípido es un fosfato más un diglicérido. Diglicérido porque es el glicerol más los dos ácidos grasos que van a ser estas patitas de acá, ¿ya? Y esto así va a formar lo que es la membrana, los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Que va a estar en la pared celular. Otros lípidos que vamos a tener, por ejemplo, que no se van a asemejar estructuralmente a los lípidos, pero sí son insolubles al agua, por eso se les asocia a esta familia de lípidos. Ya vamos a tener el colesterol, las hormonas de la corteza suprarrenal, como son la aldosterona, los andrógenos corticales, el cortisol. Vamos a tener las hormonas sexuales femeninas, como la progesterona y el estrógeno, la masculina, que va a ser la testosterona, ¿ya? El colesterol es importante, que le da rigidez a la membrana por su tamaño, ¿ya? Todos estos esteroides tienen la capacidad de traspasar la membrana lipídica porque es anfipática, ¿ya? Y estas serían la estructura química de estos otros lípidos, ¿ya? También vamos a tener las importantes y conocidas proteínas. Las proteínas van a ser los principales componentes de los seres vivos y son responsables de una gran cantidad de funciones, ¿ya? Todas están formadas por la misma estructuras básicas. Van a ser polímeros formados por la unión de aminoácidos, ¿ya? O sea, su monómero, unidad monomérica, sería los aminoácidos, ¿ya? Que son moléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. CHON, ¿ya? Acuérdense de CHON. Proteína, asociarlo a CHON. En algunos casos también podría poseer azufre, ¿ya? Entonces, tenemos acá, en esta imagen, la unidad básica, el monómero, que vendría siendo el aminoácido. Aminoácido, amino, por el grupo amino, que el grupo amino es NH2, ¿ya? Y va a tener también unido un ácido carboxílico. Vamos a tener 20 aminoácidos diferentes, ¿ya? Vamos a tener algunos aminoácidos esenciales. ¿Qué significa aminoácidos esenciales? Van a ser aquellos que deben ser incorporados, ¿ya? Que nosotros no podemos sintetizar. Estos aminoácidos, estos de acá, podemos ver que se van a unir a otros aminoácidos, como dijimos, por los enlaces peptídicos, ¿ya? Todo esto por síntesis de deshidratación, ¿ya? Porque van a liberar una molécula de H2O, ¿ya? La unión de dos monómeros de aminoácidos van a originar un dipéptido, la de 3 un tripéptido y sucesivamente. Estos son los oligopéptidos, pero entre 10 y 100 serían polipéptidos y mayor a 100 ya conocemos como proteínas, ¿ya? Las estructuras de las proteínas, tenemos la estructura primaria, que van a ser la simple formación de los aminoácidos, ¿ya? Como la unión de muchos aminoácidos, más de 100, claro. Vamos a tener la secundaria, que se van a ordenar tridimensionalmente. Ya estos aminoácidos pasan de 2D a 3D, ¿ya? La terciaria ya va a estar formando puentes que le va a dar funcionalidad a esta primaria. La cuaternaria, no todas las proteínas la tienen.
en las cadenas largas nada más, por ejemplo, en la hemoglobina, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a entender como proteínas? Como las largas cadenas de aminoácidos. Cada una de ellas puede adoptar miles de formas, pero realmente solamente va a formar una, la que va a ser la más estable y la que va a permitir la función en el organismo. Entonces, si se modifica su estructura, si se modifica la estructura de esta proteína, inmediatamente va a perder la función, ¿ya? Porque la proteína tiene una única estructura funcional. Las propiedades de las proteínas vamos a tener especificidad, ¿ya? Esto significa que cada proteína, como dije anteriormente, tiene su función exclusiva, ¿ya? Cada individuo presenta una serie de aminoácidos determinada. Tiene una serie, por ejemplo, como de una información, como de un código, se podría decir, de una serie de aminoácidos, ¿ya? La otra propiedad de la proteína es la desnaturalización. ¿Qué entendemos por desnaturalización? Va a ser un fenómeno cuando la proteína es sometida a condiciones ambientales distintas a la que comúnmente tienen, ¿ya? A la de la naturaleza de la proteína. Esta desnaturalización se puede hacer mediante medios físicos y químicos. Es el caso de los cambios de temperatura o, por ejemplo, los valores extremos del pH, ¿ya? Todo esto va a hacer que se desnaturalice y la proteína cambie, o sea, la proteína ya no pueda cumplir su función. Las funciones importantes, las proteínas tienen muchas funciones importantes, ¿ya? Vamos a tener que tiene una función estructural, ¿ya? Por ejemplo, ciertas glucoproteínas van a formar parte de la membrana y van a participar como receptores que van a facilitar el transporte de funciones. O sea, una célula puede tener proteína en las membranas que van a permitir que esas sustancias puedan entrar a la célula, ¿ya? También vamos a tener las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Estas proteínas vamos a tener las de las fibras del huso, de los cilios y de los flagelos. Proteínas que confieren resistencia y elasticidad a los tejidos como el colágeno, ¿ya? La elastina, la queratina en la piel. Vamos a tener también funciones hormonales, como la insulina y el glucagón, que van a regular la glicemia, que van a regular el azúcar en nuestra sangre, ¿ya? Esas son proteínas. Las hormonas del crecimiento y la calcitonina, ¿ya? La calcitonina que regula la calcemia. También las proteínas van a tener una importante función defensiva. Por ejemplo, la trombina y el fibrinógeno, que van a participar en la formación de coágulos, ¿ya? Y por ende van a evitar hemorragia. Estas son proteínas importantes en la coagulación para las hemorragias, ¿ya? Para evitar las hemorragias. También los anticuerpos, ¿ya? Que son muy importantes, que van a ser utilizados en el sistema inmune para atacar a los patógenos, ¿ya? Los anticuerpos son súper importantes en el tema defensivo. Todo esto de lo que yo estoy hablando son proteínas, ¿ya? Por eso es tan importante estas funciones de las proteínas. También vamos a tener proteínas como transporte, ¿ya? La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que va a transportar oxígenos en los vertebrados y la mioglobina en el interior de las células musculares, ¿ya? Las lipoproteínas también transportan lípidos en la sangre y las proteínas transportadoras de la membrana plasmática van a regular el paso de solutos y agua a través de ella. Las proteínas también van a tener una función contráctil. ¿Qué significa esto? La actina y la miosina son proteínas, parte del músculo, responsables de la contracción muscular. O sea que sin estas proteínas no habría contracción muscular. También una muy importante función de las proteínas van a ser la función enzimática, ¿ya? Las enzimas, si bien saben, son catalizadoras de las reacciones químicas en las células. O sea, ¿qué significa esto? Que acelera la velocidad,
¿ya? Son muchas y altamente específicas. Luego vamos a tener como otro compuesto orgánico los ácidos nucleicos, ¿ya? CHOMP, yo les voy a decir, porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Y fósforo. Son moléculas ácidas y van a actuar como depositarios y transmisores de la información genética, ¿ya? Por eso van a ser tan importantes. Van a existir dos tipos de ácidos nucleicos, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico, que va a ser el ADN, y el ácido ribonucleico, que va a ser el ARN, ¿ya? Cada uno de ellos está formado por la unión de monómeros, que van a ser nucleótidos, ¿ya? Y van a formar una cadena polimérica de muchos nucleótidos, ¿ya? Vamos a tener la unidad monomérica, ¿cierto? Como anteriormente nombré, los nucleótidos. ¿Qué va a ser un nucleótido? Va a ser la unidad monomérica, ¿cierto? De los ácidos nucleicos. Están formados por una base nitrogenada unida a un azúcar que a su vez va a estar enlazada desde 1 a 3 fosfatos, ¿ya? O sea, vamos a tener la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato, ¿ya? La base nitrogenada van a ser estas de acá, base nitrogenada. Por ejemplo, acá tenemos la adenina, ¿ya? Les voy a explicar que existen dos tipos de bases nitrogenadas, las púricas, que van a ser la adenina y la guanina, y las pirimídicas, que van a ser la citosina, la timina y el uracilo, ¿ya? Entonces, un nucleótido vamos a tener, por ejemplo, acá una adenina, una desoxirribosa, que sería el azúcar, que es la molécula de 5 carbonos, ¿ya? Lo cual se va a llamar pentosa. Se puede utilizar en desoxirribosa, o sea, se puede usar la desoxirribosa o la ribosa, ¿ya? O sea, de pentosa tenemos dos variables, ¿cierto? La desoxirribosa o la ribosa, ¿ya? Y vamos a tener un grupo fosfato, que ese sí es el mismo, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestro nucleótido, nuestra base nitrogenada acá, la adenina, el azúcar, la pentosa, desoxirribosa en este caso, y el grupo fosfato, ¿ya? Eso sería un nucleótido, que les quede muy claro, ¿ya? Vamos a tener polinucleótidos, ¿ya? O sea, muchos nucleótidos van a formar el ADN y el ARN, ¿ya? Como diferencia general entre ADN y ARN, vamos a tener que la pentosa en el ADN, como dijimos, va a ser la desoxirribosa, ¿ya? O sea, el carbohidrato vendría siendo la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Las bases nitrogenadas en el ADN, las purinas son adenina y guanina. En el ARN son la adenina y guanina también. Pero las pirimídicas serían citosina y timina, y en el ARN, eso es en el ADN, y en el ARN vendrían siendo citosina y uracilo, ¿ya? El ácido fosfórico es el mismo, ¿ok? O sea, el grupo fosfato es el mismo. Ya, el ADN. ¿Qué sabemos del ADN? Yo creo que muchos saben más o menos y lo asocian a algo que es la información genética, ¿cierto? El ADN va a corresponder al material genético que los organismos heredan de sus padres, ¿ya? En él van a estar los genes, que son porciones específicas del ADN que programan la secuencia de aminoácidos que corresponden a la estructura primaria de las proteínas, ¿ya? O sea que van a tener esta programación de secuencias de aminoácidos para después formar una proteína, ¿ya? El ADN va a controlar la vida de la célula y del organismo. El orden y disposición de sus bases nitrogenadas, ¿ya? Constituyen el medio por el cual la información es codificada y transmitida a la descendencia, ¿ya? O sea, vamos a tener como código de bases nitrogenadas, ¿ya?
Esto va a ser un orden súper importante para transmitir a la descendencia. El ADN es una macromolécula compuesta por dos cadenas polinucleótidas, ¿ya? Vamos a tener dos cadenas, o sea, de muchos nucleótidos, lo que habíamos dicho antes. Vamos a tener muchas cadenas de base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato, ¿ya? En una doble hélice que se va como a enrollar, ¿ya? Por eso vamos a conocer el ADN como una doble hélice. Esta doble hélice es capaz de autorreplicarse y dirigir la síntesis del ARN para la próxima formación de proteínas, ¿ya? Estas dos hebras se unen mediante puentes de hidrógeno entre las bases, ¿ya? Los pares están formados por purina y una pirimidina complementarias entre sí, ¿ya? Los pares adenina-timina y guanina-citosina son bases complementarias, ¿ya? O sea, adenina más guanina es igual a citosina más timina. Ya, esas son bases complementarias. Entonces acá tenemos el ADN, como yo le expliqué, una doble hebra en forma de hélice, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la citosina unida a la guanina, ¿cierto? Y vamos a tener la timina unida a la adenina y así, porque estas son complementarias, se complementan. Y acá, entre bases nitrogenadas, tenemos el puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, esto es lo que forma el ADN. El ADN van a ser dos cadenas de nucleótidos, ¿ya? De polinucleótidos, de cadenas de polinucleótidos, ¿cierto? Acá tenemos nucleótidos, tenemos las bases nitrogenadas, por ejemplo, esta es la adenina, tenemos la pentosa y tenemos, ¿cierto?, el grupo fosfato acá, ¿ya? Esto es lo que hace el ADN, ¿ya? Tenemos entonces bases nitrogenadas, acá en los colores, tenemos esta base nitrogenada unido a la pentosa, ya que puede ser desoxirribosa o ribosa, en este caso sería desoxirribosa, ¿cierto? Esta desoxirribosa unido a el grupo fosfato, ya que les quede súper claro esto de lo que es el ADN. Y por último tenemos el ARN, que va a ser una hebra simple, ya no va a ser una doble como el ADN. Este ARN se va a encontrar en el ribosoma, ¿ya? El ADN se va a encontrar, ¿cierto?, en la célula, ¿ya? Lo vamos a encontrar en el núcleo de la célula, ¿cierto? Acá no, vamos a encontrarlo en el ribosoma, ¿ya? Y una hebra de ADN va a transcribir este ARN, ¿ya? O sea, el ADN va a hacer que se transcriba una hebra de ARN. ¿Para qué? Para traducirse, ¿ya? Y poder convertirlo en una proteína, ¿ya? Y eso viene el proceso de replicación del ADN, luego hay una replicación de ADN, hay una transcripción, una translación, o sea, una traducción, y ahí vamos a formar recién una proteína, ¿ya? O sea, podemos decir que el ARN es un polirribonucleótido, ¿cierto? Formado fundamentalmente por los ribonucleótidos de la adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿ya? En vez de la timina en el ADN, ¿ya? Se cambia la timina por el uracilo. La pentosa va a ser una ribosa y los ARN suelen ser monocatenarios, ¿cierto? Una sola cadena, ¿ya? Y van a ser importantes en el proceso de la transcripción para la síntesis proteica, ¿ya? O sea, tenemos que relacionar el ARN para la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, esas son las biomoléculas orgánicas que acabamos de ver y las inorgánicas, ¿cierto? El agua y las sales minerales que vimos en esta clase, ¿ya? Cualquier duda que hayan tenido, por favor, escríbanmela en Discord o si quieren por WhatsApp, como se les haga más fácil, ¿ya? Eso espero que se haya entendido.